madrugonazo, este tambor batiente que están tratando de meter los diputados de la nueva asamblea que dirige la diputada Dana Castañeda. Oiga, ¿qué fue lo que pasó ayer? Zulay, primero la imputan, luego aparece el hijo del señor Penagos en una comunicación virtual y posteriormente archivan el mismo juez el proceso. Sí. Resúmame esto, por favor. Bueno, pero es que esto no es de ahora. Esta es como la 12ª vez, 14ª vez que Penagos, que ha estado desde hace 8 meses, fue al Ministerio Público, fue a la Corte Suprema. Incluso ayer señaló que tanto él como yo habíamos sido engañados, que yo no tenía nada que ver con todo lo que le habían hecho a su papá en vida, y que él pedía, como por 14ª vez, que por favor se admitiera el desistimiento. Y el juez señaló que, bueno, yo nunca entendí eso, que había que imputarme por lo menos un delito para entonces que se admitiera el desistimiento y se archivara. Pero recuerda que ese no era el único delito. A mí la fiscal me investigó por blanqueo de capitales, me investigaron todas mis cuentas bancarias, todas mis tarjetas de crédito, mis fundaciones, y se dieron cuenta que mis ingresos eran iguales que mis egresos. Investigaron a mi esposo, que no tiene nada que ver en esto, que lo metieron en un proceso porque me dio un cheque certificado para yo pagar los impuestos en aduana por un fallo judicial que yo me había ganado a través de un amparo de garantía hace más de 10 años. Y bueno, todo fue fabricado. Y gracias a Dios la verdad prevaleció. Incluso el juez interroga al muchacho y le dijo: ¿usted está claro que este proceso archiva los delitos delictibles? Y él dijo: yo estoy claro. Es más, tengo mucho tiempo, hace meses, tratando de que me escuchen. El fiscal nunca le quiso tomar declaración a Penagos. La magistrada de la Corte tampoco le quisieron tomar declaración, y él tuvo que ir a notarías, a programas, para pedir, rogar y suplicar de que le tomaran el desistimiento, porque yo no tenía nada. La gente muy morbosa, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Y yo le digo: mira, es simbólico. No voy a decir, pero fue un acuerdo simbólico, porque él sabe, y ya nosotros incluso señalamos que el papá de él tenía un abogado, Pedro Fonseca, que estuvo supervisando nuestro trabajo en 7 años, y el papá, a través de su abogado, ya había recibido ese material. O sea, todo fue mentira, fue fabricado, y gracias a Dios la verdad ayer prevaleció. Y yo lloraba mucho, yo decía: Dios mío, que no llamen al juez, que no llamen al juez, que no llamen al juez. Pero estaba más tranquila porque María Eugenia López, que está acostumbrada a hacer esto, estaba en Colombia, en Bogotá, así que no podía estar llamando. Así que el juez tomó la decisión en derecho. Ok, ¿a qué acuerdo llegó usted con el hijo del señor Penagos? ¿Se puede conocer? No, él prefiere que no lo diga, pero él sobre todo, él quería hablar conmigo porque a él le habían metido mucho Mauricio Valenzuela de foco de que yo había asesinado al papá. Mauricio lo llamó desde Panamá, le dijo que él tenía una prueba, un USB, que le habían dado el Consejo de Seguridad, y que a través de esa prueba que me tenían a mí que denunciar en la Procuraduría, pues a él lo esperaron en Panamá, le dieron el USB donde supuestamente yo había asesinado al papá. Gracias a Dios yo conseguí el certificado de defunción de que el papá había muerto por COVID. Posteriormente él vino a Panamá, él aclaró todo conmigo, todo. Y él se dio cuenta que yo jamás di ninguna orden, ni yo tenía ese poder, ni jamás hubiera hecho, porque primero que eso, por favor, ¿cómo yo voy a mandar a matar a una persona? Jamás. Y él lo dijo en un programa: Zulay, no es el oro, que no era ni oro, eran unas láminas combinadas con plata, con níquel, eran unas plaquitas. Él dijo: lo más importante es que tú me aclaraste esto. Así que sí teníamos que llegar a un acuerdo, por lo menos simbólico, porque eso nos exigía la norma. O sea, hubo un acuerdo de carácter monetario. Simbólico, muy simbólico, créemelo, no es lo que la gente piensa, porque ya existía, incluso yo tengo el recibo de que en septiembre del año 2018 yo le había entregado la mitad del material al papá, de las láminas, porque eso ni siquiera era oro, eso estaba combinado con muchos materiales y aleaciones. ¿Usted ya tenía ese recibo? Sí. ¿Y se lo señor. presentó? Sí,
Él lo sabe. Incluso le habían señalado que yo no había hecho contrato. Yo tenía un contrato del 2011 con la huella del papá, con la firma del papá y apostillado por el Consulado de Panamá en México. Ese es el original. Ahí está. Incluso yo había señalado que yo tenía que recibir en el 2011 el 60% de lo que yo recuperaba, que iba a ser contrarresultado, pero en el 2012 el papá me quita el poder y en el 2013 yo digo, mándenme los poderes generales porque yo voy a garantizar mis honorarios, que fue prácticamente el 60%, pero la mitad del material pues se le entregó al abogado del papá, Pedro Fonseca se llamaba, y lo otro yo tuve que repartir con los abogados. Al final quedé yo perdiendo en 7 años de manera gratuita y pagando los impuestos y los gastos de mi propio bolsillo. El proceso contra su esposo Álvaro Testa y Rafael Araúz, socio suyo, sí, aparentemente, y de Luceneida Canto, madre de Araúz, continúa abierto. Continúa abierto. ¡Qué injusticia! ¿Por qué? Porque hubo una ruptura procesal. Ellos, en vez de acumular mi proceso con ellos lo mantuvieron, que es ilegal, en una carpeta aparte, porque cuando bajó de la corte, que nunca me imputaron, incluso cuando Juan David fue a la corte y se lo dijo a la magistrada, señores, Zulay es inocente, ya nosotros sabemos y conversamos que Zulay no se quedó, primero que no mató a su papá, eso es lo principal, eso es lo que carcomía por dentro, ella no mandó a matar a mi papá, y segundo que ella no me robó nada, porque el abogado de mi papá fue el que recibió la cuestión. Lo que sí yo le dije a Juan David, yo no sé si el abogado le entregó todo a tu papá, hasta ahí yo no puedo decir, eso ya lo sabrá tu papá, que en paz descanse. Él me dice que el abogado no le dio. Yo traté de contactarme con el abogado, pero yo tengo el recibo, el abogado por supuesto no me contesta la llamada, pero ahí yo tengo los testimonios que ya me dieron en declaración jurada las personas que vieron que yo le entregué la mitad del material al abogado y el recibo del papá. Está todo. Yo nunca fui culpable de nada, yo hice mi trabajo 7 años. Entonces hubo una ruptura procesal, la fiscal en vez de acumular, entonces mantuvo aparte a mi esposo, que el pecado de mi esposo le voy a decir qué fue, que cuando yo era apoderada general, le dije a mi esposo, bueno, presenta el amparo. Mira, presentó el amparo y lo ganó, dentro de mis facultades legales. Bueno, están acusando a mi esposo de haber presentado un amparo de garantía, que eso estaba dentro de las facultades legales, que ganó el amparo de garantía y haberme dado el cheque certificado de nuestra cuenta bancaria del Banco General, una cuenta de hace más de 20 años, para yo pagar los impuestos, para poder nacionalizar el material, que eso era lo que me exigía aduana, porque eso se lo ordenaba un fallo del primer tribunal, un tribunal constitucional, que gané un fallo hace más de 10 años. Imagínense ustedes. Por eso están vinculando a mi esposo. Es que yo sé cuál es la práctica del Ministerio Público. Ellos vienen, te quieren agarrar a ti, entonces vienen y agarran a tu papá, a tu mamá, a todo el mundo, para que tú te tengas que declarar culpable. Y entonces meten a mi esposo, al licenciado Araúz, que llevó el caso, meten a la pobre mamá de 76 años, que ella no sabe usar WhatsApp ni nada. El licenciado Araúz ni siquiera usa internet. Y al licenciado Araúz lo mandaron a detener. Él es Asperger, él tiene una condición especial. ¿Por qué? Porque dice que lo habían notificado, al igual que mi esposo, por WhatsApp. Y como ellos no los notificaron personalmente, sino por WhatsApp, la fiscal los mandó a detener con prisión preventiva. Imagínate tú, a los dos. En términos de la calle se habla de pez gordo. Si el pez gordo que supuestamente era usted... Que no era pez gordo, porque era inocente. Quedó con el expediente cerrado. Archivado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es lo que yo me pregunto. ¿Por qué tienen al pobre licenciado Araúz, que hasta el preso lo metieron? Mi esposo no lo metieron preso porque yo tuve que poner un habeas corpus. Mi esposo tiene 70 años de edad. También lo querían meter preso. Y la señora Araúz, que... es la mamá del licenciado Araúz, que no tiene nada que ver, también la metieron presa. Imagínate tú. Esto es una persecución en contra suya, sí, ¿de parte de quién, políticamente hablando? Políticamente hablando, mira, yo no voy a mencionar quiénes se prestaron a eso. Eso es la participación material. Vinicio Robinson y Raúl Pineda. Ya. Esos son. Y ellos
tenían influencia en la corte, justicia para hacer esto. Ay, señor Álvaro, ¿quién era el presidente de la Comisión de Credenciales? Raúl Pineda. ¿Quién le cerró el caso a los magistrados de la Corte? Raúl Pineda. ¿Quién le cerró el caso a Anito Cortizo y a Gaby Carrizo? Raúl Pineda. ¿Y quién le está cerrando el caso a Raúl Pineda, Operación Jericó? La magistrada María Eugenia López. María Eugenia López en este momento le está poniendo a Otilia Valderrama, que es su suplente, a Sedalice, porque Sedalice dice que está enfermo, que le duele la columna, y Otilia Valderrama está mandándole a cerrar el caso Operación Jericó, porque dicen que yo presenté copia simple. ¿Cómo yo voy a presentar copia autenticada si el fiscal de la causa de Operación Jericó no me lo va a dar? Esto me lo tuvieron que dar los abogados a escondidas. A escondidas me dijeron, Zulay, mira lo que hay contra Raúl, haz la justicia. Me dieron copia del expediente, yo fui, puse la denuncia, ahí está todas las grabaciones de cuánto dinero dio, $90,000 a un colombiano, Jonathan Parra, con el hijo, está el seguimiento, las transcripciones, y la magistrada está mandando a cerrar el caso. Porque primero se lo cerraron porque dijeron que no había prueba idónea, ya yo lo había. Después consigo la prueba idónea, que son las copias simples, ahora la cierran porque dice que no son copias simples, sino autenticadas. ¿Y qué hace María Eugenia López? Le pone a su propia suplente, Otilia Valderrama, para que le cierre el caso, porque Sedalice no se atreve a cerrar. ¿Cuál es? Oiga, ¿usted no le teme a Pineda y a Benicio? ¿Y qué voy a hacer, Álvaro? Yo no tengo seguridad como se lo habían dado a Raúl Pineda. Fíjate que él fue de machito a la Comisión de Credenciales. Sabonge tiene que ir preso. Pero si tú te das cuenta en el argot de los políticos, ¿qué mensaje le está diciendo a Anito y qué mensaje le está diciendo a Gaby? Si yo voy preso, Sabonge va preso y yo hablo. ¿Y quién dominaba el MOB? ¿Quién tenía los contratos con Bagatrap? Vinicio Robinson. Vinicio no puede permitir que Raúl vaya preso, porque lo echa al agua a él. Raúl Pineda. ¿O Sabonge? Raúl Pineda. Ah, porque el que dijo que vaya preso fue Pineda. Bueno, pero ¿qué estás diciendo el mensaje subliminal? Pero lo que me extraña a mí del señor Pineda es que se haya dado cuenta de cosas de Sabonge que él mismo aprobaba. Ahora. Bueno, pero ¿cuál es el mensaje que le está diciendo a Anito, a Vinicio y a Gaby? Si yo voy preso, Sabonge y todos ustedes van presos, porque yo los voy a sapear. Así que las magistradas no pueden permitir que Raúl Pineda vaya preso. Los echa al agua. Acuérdate que él maneja información, incluso en Operación Jericó, ahí está una transcripción del cuñado de Gaby, que me voy a reservar el nombre porque no me voy a meter en eso, eso le corresponde a las autoridades, donde decía la plata que le daba a Raúl Pineda para comprar votos. Wow. No, y hay una denuncia que puse en la Fiscalía Electoral donde Raúl Pineda señaló que él se gastó solamente el 5 de mayo $1 millón que provenía de la compañía Sexa, que le lavaba la plata para él comprar votos el 5 de mayo. Y ahí sale en componenda con quién lo hacía, con el cuñado de Gaby Carrizo. Pero la denuncia se presentó. Yo presenté en el MIBIOT, yo presenté en la Fiscalía Electoral y en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, Otilia Valderrama, suplente María Eugenia López, está cerrando la denuncia porque Sedalice, que es el ponente, no se atreve a hacerlo, y pusieron a Otilia Valderrama para hacerle el favor a María Eugenia para que le cierre por Operación Jericó a Raúl Pineda. Y fíjate que el procurador actual, lo que es Caraballo, no manda las copias de Operación Jericó auténticas, que es lo que están pidiendo los magistrados, para investigar a Raúl Pineda por narcotráfico, lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Sí. A cualquiera, por un mero señalamiento, yo digo en este momento, Álvaro está en una organización criminal que lava dinero, lo vienen a arrestar al día siguiente y te allanan tu casa. Y te ponen preso a tu mamá, a tu papá, a tus hijos, de todo, para que Álvaro de alguna forma diga, sí, soy culpable. Hay transcripciones, seguimiento, filmaciones, la propia voz de Raúl hablando con el hijo, con Rico Pineda, con José de los Santos Pineda, con todos ellos, y que le han hecho absolutamente nada, protegerlo. Para que tú veas cómo es la justicia en Panamá. ¿Usted cree que a Caraballo le den algún premio después que termina? Él quiere volver a la fiscalía. No quieren, tengo entendido que no, él está haciendo todo lo posible. Él había pedido una secretaría de droga porque él decía que quería ir a Canadá, porque la hija estudia en Canadá, no se la dieron, y él está haciendo hasta lo imposible para que lo devuelvan cuando él era fiscal de droga. Por eso que él está haendo todo esto. ¿Está haciendo favores? Siempre los ha hecho, Álvaro, siempre los ha hecho, siempre.
¿Tú crees que perseguir a los obreros, perseguir a los educadores, perseguir al de las vigas, a un seguridad, a un ex representante, todo eso que él está haciendo show? Pero que él le tenga que decir, ¿por qué no le dice al fiscal de droga, manda las copias autenticadas de Raúl Pineda para que lo investiguen? Porque me están cerrando el caso. Y la magistrada María Eugenia ha tenido que poner a Otilia Valderrama para que le cierre el caso diciendo que lo mío es porque puse copia simple. Como ajá. ¿Por qué tú crees que nos manda para un caso de drogas, y no quiere mandar la copia autenticada? ¿Por qué? Porque él sabe al final que cuando Nito y José Gabriel Carrizo sean juramentados, y eso que el Parlamento de Panamá aquí, sé que muchos diputados están diciéndole a los diputados de El Salvador, no lo juramenten, no, ellos están haciendo lobby para que no lo, pero al final los van a juramentar. El caso se cae y se va a la corte y archivan todo. Ellos deben favores y siempre los ha hecho. Gracias a Dios se va. Yo no conozco al nuevo procurador, jamás he hablado con el nuevo procurador, pero es mucho mejor que Javier Caraballo. Por algo fui la única diputada que el 16 de diciembre del 2019 le voté a Caraballo en contra y le dije, voto en contra porque tú le levantas procesos falsos y fabricados a las personas. Eso le iba a preguntar, las expectativas en torno a la función del nuevo procurador. Yo, 1000 veces, me parece, no lo conozco, que no está contaminado. Y tiene que hacer una labor de que este Ministerio Público que se presta para perseguir personas que son inocentes, no son responsables, que tienen 35,000 personas detenidas con este supuesto sistema acusatorio que para mí es más inquisitivo que el anterior sistema, él tiene que hacer una limpieza, tiene que hacerlo. Bueno, gracias, diputada. Muchísimas gracias. Exdiputada. Pero me la robaron, Álvaro. Me robaron mi curul. Siempre gracias. lo diré. Gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Seguimos acá. Vamos con Alex Newman.